Bien, estimados hermanos, vamos a meditar un poco sobre las enseñanzas que el Señor nos deja en su palabra. Entonábamos el himno de apertura. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Eso es lo que es Dios para sus hijos. Dios es castillo fuerte. Un muro en derredor de sus hijos, de tal modo que nada puede afectarlos, nada puede perjudicarlos, si es la voluntad de Dios. Dios protege, Dios cuida, Dios es un muro que cerca a su pueblo y no hay nada que pueda pasar si Él no lo permite. Sin embargo, a veces nosotros como seguidores, como hijos de Dios, a veces nos colocamos en situaciones donde la protección del Señor no puede ayudarnos. Y es allí cuando nosotros como seguidores suyos nos metemos en problemas, porque nos alejamos de la protección del Señor. No es que el Dios se aleje de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios y Dios no puede hacer lo que nosotros le evitamos hacer. Vamos a ir a la lectura bíblica en Isaías capítulo 5, Isaías 5, versículo 1 y 2. Vamos a ponerlo en la pantalla por si a usted se le hace más fácil leer allá. El tema se llama uvas silvestres, uvas silvestres. Muchas veces yo me pregunté cuál era la diferencia entre uva y uva silvestre. Ayer platicando con alguien me decía, cuando vio el tema que yo estaba preparando, que decía uvas silvestres, me decía, de esas uvas comíamos nosotros. Y entonces yo le pregunté, ¿y cómo saben? A unas versiones dicen uvas agrias. Pero yo digo, ¿a poco existen de verdad uvas agrias? ¿Son agrias porque todavía están verdes o son agrias porque son agrias? Aunque ya estén maduras, siguen siendo agrias. Y él me dice, sí, dice, esas nunca, aunque ya estén maduras, esas uvas nunca saben dulces. Son agrias todo el tiempo. Y entonces nuestro tema dice uvas silvestres, uvas agrias en otras versiones. Y vamos a ir entonces a los versículos. Versículo 1. Dice allí. Vamos a leer a la pantalla. Ustedes si quieren pueden verificar la lectura en sus Biblias. Allí está el texto en Isaías 5, versículo 1 y 2. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar, de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Decía una persona, vamos a deshuesar ese texto, a partirlo en fracciones. Y vamos con la primera. Tenemos que esa persona, agricultor o campesino, o como usted quiera llamarle, según el país donde usted sea, dice que había él elegido un lugar para plantar la vid, la viña. Y él buscó, y cuando uno es campesino o es del campo, usted puede ver donde el monte está más verde, es que allí está más nutritivo el suelo. Y él vio una ladera fértil, una ladera donde estaba el monte bien verde, bien fresco, bien frondoso. Y él dijo, allí voy a plantar mi viña. ¿Qué fue lo que hizo él? Primero eligió una ladera, un lugar fértil. Y note usted, él era un conocedor de la tierra. Y como conocedor de la tierra, eligió una ladera fértil. No cualquier lugar, un lugar fértil. ¿Qué más hizo? Dice que después de haber elegido el lugar, dice que la cercó.
Primero la eligió, luego puso un muro o una cerca para evitar que animales o cualquier otra cosa enemiga de la viña pudiese entrar. De modo que tenía la ladera, la tenía cercada, y dice allí que la había despedregado. Es decir, quitó todo el monte, todos los troncos, todas las piedras que estorbaban para que la planta creciera fuerte y fructífera. Un gran trabajo estaba haciendo esa persona. La había despedregado, le había quitado lo que era enemigo a la planta. Pero él siguió trabajando. Y dice que luego de haber elegido la ladera, después de haberla cercado, después de haberla despedregado, entonces había seleccionado una buena planta. Había plantado vides escogidas. Y eso es lo que hace uno cuando uno trata de plantar. Selecciona la planta, no cualquier planta, si ve que está malita, va para un lado y la mejor, la planta. Y este hombre así hizo. Seleccionó la semilla, seleccionó la plantita y entonces empezó la plantación. Pero era un hombre que había seleccionado una buena ladera y esa ladera no podía fallarle porque era una buena tierra. Además la había protegido para que nada estorbara el crecimiento de la planta. La había despedregado, estaba fértil, sumamente fértil. La semilla era una buena semilla, la había plantado de vides escogidas, dice el texto. No había razón para pensar que esa vid no fuera a ser una vid que diera buen fruto. Debido a esto, él también había edificado, dice el texto, en ella una torre. ¿Para qué la torre? Bueno, creo que esta persona puso vigilancia, atención al sembrado. Desde allí podía, desde la torre, este agricultor podría observar todos los puntos de la ladera para verificar que nada pudiese cruzar la cerca, para que nada pudiese venir y estropear la planta que él había plantado. Pero él va más allá, pensando en tener una buena cosecha, dice que había hecho en ese lugar un lagar. Y viene la pregunta, ¿qué cosa es un lagar? Exacto, era el dispositivo para machacar la uva y sacar el vino. Lo había puesto ya allí, en la zona. Y esperaba solamente que creciera la uva para después cortarla y hacerla vino. Pero cuando la uva empieza a crecer toda bonita, él dice, voy a tener una buena cosecha. Pero dice el siguiente texto, bueno, ahí está, ya había hecho ese lugar. Y dice lo demás. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Cuando ya la uva estaba grande y él empieza y toma una uva madura y la prueba, ¿qué pasa? Dice el texto que esa uva no era una uva dulce, no era una uva buena, era una uva agria. Usted puede pensar el gran chasco que este hombre se lleva. Cuando ya estaba todo listo para hacer vino, se da cuenta que la uva era una uva agria. Y dice, ¿cómo puede haber pasado eso? Si era una, y algo extraño, ¿no? Porque la vid la había escogido de una uva que él había probado, que era dulce, y de esa manera la plantó, salió la plantita y la plantó allá. Pero cuando esa planta creció y dio la uvita y creció la uvita y maduró la uva y la probó, era totalmente diferente a la que él había plantado. Ahora dice lo siguiente,
El siguiente texto dice: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré el cerco y será consumida. Aportullaré su cerca y será pisoteada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Al parecer Dios estaba describiéndose a él mismo como el que había plantado esa viña. Una viña que no dio buen fruto, y todos sabemos qué pasa cuando un agricultor tiene una siembra y no da buen fruto. ¿Qué cosa hace? Tiene animales, quita la cerca y para que los animales entren y la pisoteen. Vamos a descubrir la aplicación de esa narración, de esa ilustración, de esa historia. Ahora dice allí ese texto: ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Esto era lo que Dios esperaba de Israel. Dice que aquella viña que él había plantado era la casa de Israel. Una semilla que él había seleccionado. ¿Por qué? Porque eran descendientes de un hombre que había desarrollado una fe y una amistad poderosa con el Señor. Abraham era el padre de ellos. Una buena semilla. Y Dios había elegido a Israel como nación para poner allí su nombre, para que a través de Israel surgiera una luz que iluminara al mundo, que iluminara la verdad, que iluminara al mundo y el mundo conociera al Señor. El Señor saca a Israel, lo planta en un lugar fértil. ¿Y es así o no? ¿Dice la palabra eso o no? Sí. Donde Israel fue plantado era un lugar de vides. Tan buena era la tierra que un día ellos fueron y cortaron un racimo y lo traían entre dos en un palo en el hombro. Era como un racimo, yo creo que de bananas, pero eran uvas. Tremenda era la tierra de Israel. Y Dios lo saca, lo toma y lo lleva a una tierra que fluye leche y miel. Y allí Él pone su nombre, escoge a Jerusalén como la ciudad, la capital del mundo. Israel fue una gran nación. Tanto que dice la Escritura: grande es Jehová, dice este canto del salmista. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Miren en lo que fue transformado esa viña que Dios había elegido. El pueblo de Israel lo saca, lo pone en la tierra que él había escogido, y esa ciudad de Jerusalén es, dice el texto, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Hermanos, Israel fue una gran nación, un país que en la historia, en el tiempo de Salomón, era la capital del mundo. Todo el mundo quería pasar por Jerusalén, quería visitar por lo menos una vez en la vida Jerusalén. Pero el pueblo de Israel empezó a hacer frutos y a producir uvas agrias. Esa uva que pudo haber sido dulce fue una vid que dio uvas agrias. Dice Jeremías 2:21: pero yo te planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Noten lo que dice el texto. El agricultor no se equivocó en la semilla. Dice que la plantó de una simiente genuina, de una simiente correcta, genuina, real. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento o rama degenerada de una vid extraña? Dice allí
desde el día en que nuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos. Eso quiere decir que el Señor no se equivocó, no erró, no falló en cuidar, en el cultivo de esa vid. Y Dios no fue en ningún momento culpable de que Israel diera uvas agrias, diera malas obras como fruto. Porque dice que el Señor madrugaba enviándoles profetas para amonestarles. Dios cuidó de Israel. Le proporcionaba luz, le proporcionaba enseñanza, le proporcionaba consejos a través de los profetas. Y dice que Dios madrugaba enviándoles profetas. Y la palabra madrugar no quiere decir necesariamente que la enviaba a las 5 de la mañana, ¿verdad? Sino que Dios, antes de que la persona se descarriara, antes de que hiciera malos actos, el profeta iba y lo amonestaba y lo aconsejaba. Y de esa manera advertía: no hagas eso porque te va a pasar esto. En su amor, Dios daba las indicaciones a Israel, madrugando para enviárselas. Dice el siguiente versículo: pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciando sus palabras, y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Miren lo que pasa con esta gran nación. Una nación que en su momento fue la capital del mundo. Dice que cuando Dios enviaba mensajeros, ellos se burlaban, ellos se mofaban, los despreciaban a sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Hay una medida que Dios tiene y con la cual mide a cada persona. Esa medida fue puesta en el pueblo de Israel, y Israel sobrepasó la medida que Dios tiene y con la cual mide a cada ser humano. Y dice el texto: ya no hubo remedio. Es triste leer esto, cuando ya no hay remedio. Y no es porque Dios no quiera perdonar, sino que porque el pueblo se aleja tanto y tanto de Dios, le es imposible regresar a Dios. Dice el siguiente versículo en Miqueas 6:3, y yo cuando lo leía me llegó al corazón y casi me hace llorar. Dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Respóndeme. Estas palabras surgen de lo profundo del corazón de Dios. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Respóndeme. Tremendo, porque el Señor dio todas las bendiciones al pueblo de Israel. Les dio los profetas, quienes enseñaban, quienes les instruían. Y a pesar de eso, este pueblo se rebeló contra su Creador, se rebeló contra su Rey, Jehová de los ejércitos. Y el Señor dice: ¿en qué te he molestado? Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Respóndeme. Dice la parte: ¿qué más se había de hacer a mi viña? Cuando aquel hombre ve que le da uvas silvestres, uvas agrias, él dice: varones de Israel y de Judá, ¿qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? El Señor todavía va y les dice: ¿hay algún error que yo como agricultor tuve para que la viña me diera uvas agrias? ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué? Porque cuando comenzamos decíamos que Él la seleccionó la ladera, seleccionó la planta, despedregó, quitó troncos, quitó todo lo que era enemigo a la planta, seleccionó la semilla, la plantó, la cuidó, la abonó, la regó. Y estimados hermanos, cuando la planta crece toda robusta y empieza a echar la flor, empieza a crecer el fruto y madura el fruto es agrio.
¿qué más había de hacer en mi viña que yo no haya hecho en ella? Y a pesar de la rebelión, y por la rebelión de este pueblo de Israel, Dios tuvo que tomar una decisión. Y es la decisión que muchas veces nosotros como padres nos duele. Pero el Señor tuvo que tomar un camino para tratar de rescatar a esa viña, al pueblo de Israel, y es la disciplina. Hermanos, Dios quita la protección, el cerco, como cuando alguien tiene su siembra y esa siembra ya no va a dar fruto. Quita el cerco y entran los animales. Dios hizo lo mismo con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel dio uvas agrias, sobrepasó la medida con la que Dios mide a cada ser humano. Y al final de aquel que sobrepasa esa medida, Dios toma decisiones. Dios lo que hizo con Israel fue quitarle el cerco protector que él había puesto. Y cuando Dios quita el cerco protector de Israel, entonces vienen los babilonios, la nación de Babilonia, y empieza a atacar a Israel y a destruir a la nación y a llevarse cautivos a los que sobreviven. Eso es lo que pasa, estimados hermanos, y puede pasar con tu vida y puede pasar con la mía. Cuando nosotros pasamos la medida con que Dios mide la maldad. Al final del tema vamos a ver algunas partes que las Escrituras muestran que Dios hace eso con los seres humanos. ¿Qué más había de hacer mi viña? Exclamó, que yo no haya hecho en ella. Dios quita el muro para que el pueblo aprenda. Y dice allí que Dios hizo algo más que eso. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, es decir, Dios no se dio por vencido, aun cuando la viña había dado uvas agrias, el Señor no se dio por vencido y su deseo de obtener uvas buenas, dice que vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, de la destrucción. La labró con esmero, la podó, la cuidó, fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Israel empero se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazado sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. Y yo quiero mostrar allí esto. El Señor vino en persona a su viña. Aquel Dios, a fin de ayudar y comprender al ser humano y estar con él y mostrarle su amor, viene y se hace ser humano. Alguien preguntaba, ¿cómo podría yo mostrarle a una hormiga que la amo? ¿Cómo podría? ¿Podría yo como persona mostrarle a una hormiga que la amo? ¿Me entendería ella? ¿Y cuál sería la única forma? Volverme hormiga. Para que ella me entendiera, me comprendiera, tendría yo que volverme hormiga. Y entonces el Señor hace lo mismo. Por si erró en cultivarla, entonces Dios hace lo mismo. Se vuelve ser humano, a fin de que el humano pudiera comprenderlo. A fin de que pudiese obtener uvas buenas, el Señor se humaniza. Y cuida de Israel. Por 3 años y medio el Señor fue para allá, para acá, enseñando, sanando, librando de los demonios a todos aquellos que eran poseídos. El Señor de la luz estuvo cultivando, estuvo trabajando en la viña que él mismo había plantado. Al final de los 3 años y medio, en la última semana, él estaba en el Monte de los Olivos, con su vista fija en Jerusalén, que era un lugar histórico, porque allí habían pasado esas cosas que están allí. Dice, allí estaba el monte Moria, donde el hijo de la promesa, o sea Isaac, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar, como emblema del sacrificio del Hijo de Dios. Allí, en esa ciudad de Jerusalén, donde se le habían confirmado al Padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa del Mesías. Ese lugar era.
Jerusalén había sido honrada por Dios sobre toda la tierra. El Señor había elegido a Sión de Siola para habitación para sí. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Allí habían vencido los sacerdotes sus incensarios. Había subido a Dios el humo del incienso, mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo, Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios. Pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, abusado de sus prerrogativas y menospreciado sus oportunidades. Dios le había dado muchas oportunidades al pueblo de Israel, tanto que él mismo vino, se hizo humano y vivió entre ellos, mostrándoles su amor y llamándolos a ponerse en paz con el Señor. Pero dice allí que en la última semana, dice allí, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor, contemplando la ciudad de Jerusalén desde el monte de los olivos, él llora viendo la ciudad. Y agrega con sus palabras: si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor se humaniza, viene, y después de trabajar 3 años para librar a Israel de la destrucción, dice que al final él llora observando la ciudad, porque él no solamente miraba el mal que le iba a sobrevenir, no solamente a esa gente, sino a todos los descendientes de Israel. Y todos conocemos la historia, lo que pasó con el pueblo judío en los años posteriores. ¿Por qué? Porque Dios había quitado el cerco protector a esa nación. Y yo quiero decirte que el mundo está también llegando a la medida con la cual Dios mide la maldad de los seres humanos. Dios tiene una medida y el mundo está llegando a esa medida. Y el Señor tendrá que intervenir. Y cuando Dios quita el cerco protector de los seres humanos, entonces Satanás se ensaña con los seres humanos. Yo quiero mostrar algunas partes que van a fortalecer lo que he dicho. Pero dice allí todavía Mateo: pero Israel tuvo en poco el anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió de aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Cuando el Señor salió del templo de Jerusalén, era la última vez que su presencia iba a estar allí. Y cuando Dios se va, todo queda a merced, a control de Satanás. Vamos a lo siguiente. Vamos a tener ya casi concluir los 5 minutos más. Dice allí ese texto de los últimos: miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Tenemos allí que Dios tiene una medida con la cual mide a los seres humanos. Y aquí tenemos un texto antes del diluvio. Antes que el diluvio destruyera la tierra, dice el texto en Génesis 6:12. Y miró Dios la tierra, y ella aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Primero Dios mira, y cuando Dios miró la tierra, vio que estaba corrompida. Y miren una cosa,
No es que la tierra se corrompió y rápido vino el diluvio. No, todavía pasó tiempo. Es decir, lo que yo quiero decirles es que primero Dios pasa revista, una revisión. Y cuando la medida que Él tiene con la cual mide es sobrepasada, Él entonces toma la decisión. Se acabó, no más. Esto pasó en los tiempos de Noé. Dios miró la tierra y estaba corrompida. Y Dios dijo, no más. Y aunque pasaron todavía días, pasaron años.